Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 y 8. ¿Cuál es el tema que tenemos? El testimonio de tu palabra. Segunda de Timoteo 1, 7 dice de la manera siguiente, lo leemos todos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa. ¿De qué va a participar? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. De las aflicciones. ¿Estamos dispuestos? Bueno, puede tomar su asiento. Cuando Dios llama a Pablo, le dice que le va a mostrar lo necesario que es padecer por su nombre. ¿Usted recuerda eso? En el libro de Hechos. Yo leo la Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo 1:7. Dice de la manera siguiente, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de valentía. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. ¿Cuántos tienen autodisciplina aquí? Bueno, lo estaremos viendo más adelante. El versículo 8 dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te da de prepararte para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, es decir, a causa del Evangelio. Entonces nosotros sufrimos por causa del Evangelio. Bueno, nosotros sabemos de que esta es la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, y la escribe ¿desde dónde la escribe el apóstol Pablo? Desde una cárcel, no una cárcel fría, y donde él también se encuentra solo y a punto de partir. Está en una prisión en Roma, solitario, el apóstol Pablo, pero le escribe a su hijo Timoteo en la fe, pasándole el legado que debe de continuar, que es predicar las buenas nuevas de salvación. Y esto es importante también para cada uno de nosotros entenderlo, que nosotros también tenemos que pasar ese legado a las nuevas generaciones, a los que vienen. Yo siempre les pregunto a los líderes que si estamos preparando líderes de los cuales van a seguir, ¿no? Cuando nosotros ya no estemos, tenemos que dejar líderes preparados. Entonces la segunda epístola trata de eso, del apóstol Pablo instando a su hijo Timoteo a que siga adelante y que por nada desmaye, aún por las pruebas que puedan venir, y le dice que van a venir aflicciones. Es lo que le dice en el versículo 8, dice, si no participa de las aflicciones. Se lo está anticipando ya. Y entonces, yo sé que muchos de nosotros no queremos aflicciones, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga en todo. ¿Y Dios lo puede hacer? Por supuesto, pero cuando nosotros le servimos con fidelidad a Dios van a venir aflicciones, van a venir problemas, va a venir gente que nos abandone. Interesante porque estaba viendo un dato de cuando escribe la primera carta a Timoteo, él siempre escribe que está acompañado, pero en la segunda carta siempre usa la palabra, aunque todos me abandonaron, Demas me abandonó. Creo que en este mismo capítulo menciona a dos personajes que lo abandonaron. O sea, él habla de abandono, es decir, cuando la gente que está alrededor de uno no aguanta, uno tiene que seguir, aunque sea solo, pero al final el apóstol Pablo dice, pero Cristo estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él no nos abandona en ningún momento. Amén. Así que nosotros no tenemos que tener temor, y le está enseñando a Timoteo, estoy a punto de partir, según el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y estoy, dice, a punto de ser coronado. No solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Entonces Pablo le está enseñando a Timoteo
que él tiene que tomar las riendas del asunto y de predicar el evangelio. ¿Estamos preparados nosotros para seguir predicando el evangelio sin temor como lo hacía Pablo introduciendo a su hijo Timoteo? Si Dios los llamara, que Dios siempre llama, y que el llamamiento de Dios es eficaz al ministerio, entonces cuando Dios lo llame a usted, usted tiene que estar listo y responder amén a la orden del Señor. Entonces, esto es interesante, hermanos, porque cada uno de nosotros debe estar consciente de las aflicciones que padece uno cuando sirve a Cristo Jesús. Timoteo, se dice que pues lo subestimaban por ser joven. Entonces, por eso Pablo le escribe también, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces nosotros debemos de aprender también de que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor. Entonces cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios debemos de hacerlo con valentía. ¿Escuchó? Porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué dice? De temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Note que está hablando de nuestro espíritu. El Espíritu Santo empodera a nuestro espíritu para que nosotros tengamos esa valentía de predicar. Leía algo, dice John MacArthur, de que nosotros podemos ser muy inteligentes y ser muy capaces de entender las doctrinas fundamentales y conocer mucho acerca de teología, y podemos tener mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero si no tenemos valor de predicar, de nada sirve. Porque nosotros tenemos que tener valor de predicar la palabra de Dios y de exponerla, y es el consejo de Pablo a Timoteo. Pero es interesante porque si usted va unos versículos atrás, dice en el versículo 3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo oraba por Timoteo noche y día. Me imagino que usted también ora por su hermano noche y día, ¿no? Oramos unos por los otros, debemos estar orando así como Pablo lo hacía. Y no solamente eso, dice, deseándote ver al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Estos lloraban por causa del evangelio. Lloraban. Dice que se acordaba de sus lágrimas y eso lo llenaba de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que había en el apóstol en Timoteo, una fe no fingida, que dice que habitó primero. ¿En quién habitó esto? En su abuela Loida y en su madre Eunice. Entonces yo traigo nada más algo breve ahí para las mujeres. Loida y Eunice le dieron ese conocimiento al apóstol a Timoteo. Usted puede ver ahí, dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿a qué se dedicaba Loida y Eunice cuando Timoteo estaba pequeño? Porque su padre dice que era griego y no conocía al Señor, pero su abuela y su madre eran creyentes. Entonces se dedicaban diariamente a enseñarle las escrituras a Timoteo. Ahora la pregunta es para nuestras madres, para nuestras abuelas, ¿qué le enseñamos? ¿Le estamos enseñando como somos, como esa mujer, como Loida, como Eunice? ¿Estamos trayendo a memoria la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Lo estamos haciendo? ¿O todo el cargo lo dejamos allá a las maestras? No más el día domingo. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos, abuelas, madres? Y yo siempre les traigo el ejemplo de Susana Wesley, ¿verdad? ¿Recuerdan? Crió 9 hijos y todos eran conocedores de la palabra. Entonces, nosotros podemos ver aquí a
dos personajes, Loida y Eunice, enseñándole, instruyendo a su hijo Timoteo en las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros podemos ver aquí a estas mujeres que han sido las que han estado entrenando a Timoteo en la fe para que crea en Cristo Jesús, y para que crean en Dios, y no solamente eso, sino que se nutran de la palabra de Dios. Esto es interesante para los días de hoy. Yo sé que nosotros a veces tomamos lo más fácil, ¿verdad? ¿Qué le damos a nuestros hijos hoy? Ahí, ¿verdad? Que se vayan al internet o que se vayan a su juego, a sus videojuegos. Ahí los entretenemos. Y por eso después sufrimos. La sufrimos después, ¿no? Hoy veníamos bromeando, ¿no? En el camino. Y dice, manejó Laney y me dice, bueno, dice, lo llevo a un restaurante. Pues la iglesia es el mejor restaurante, le digo yo. Y vamos a ir alimentando porque estamos ya, le digo yo bromeando, Jason está desnutrido, no ha comido textos hoy. ¿Cómo están nuestros hijos, hermano? Necesitamos alimentarnos de la palabra. ¿Y qué es lo que hacía Loida y Eunice? Le pasaban la palabra a Timoteo. Entonces le predicaban la palabra a diario y le enseñaban, ya me imagino, ¿no? A esa abuelita enseñándole a su nieto la palabra de Dios. La Torá, si usted le quiere poner. Entonces le estaba enseñando la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen las abuelas? Bueno, aquí no hay abuelas consentidoras, ¿verdad? Ni tías, ¿verdad? Ni primas, ni primos. ¿Qué hacemos? Después de cada comida, le abrimos la escritura, le leemos. ¿Qué hacemos? No, hay que alimentarlos espiritualmente también. Esto no es broma, hermano. Yo sé que ustedes se sonríen, pero esto es serio. Esto nosotros deberíamos estarlo tomando en serio. Deberíamos abrir la escritura a nuestros hijos. ¿Les gusta? No, no les gusta, ¿no? A veces quieren tomar su tiempo para sus cosas, pero hay que hacerlo, hay que buscar las maneras de cómo hacerlo. Entonces nosotros debemos instruir a nuestros hijos, dice, trayendo la memoria a la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces nosotros debemos de ser ejemplo. Las mujeres y los hombres, ¿por qué no? También, ¿no? También porque a nosotros a veces los hombres le dejamos la responsabilidad a la mamá, ¿no? Te encargas de ello, le enseñas el texto. No, pues los hombres también. ¿Dónde están los hombres? Busqué uno, dice en el libro de Ezequiel, que se pusiera a la brecha, que se pusiera al frente, y no lo hallé, dice. Bueno, Dios está buscando a esos hombres, que se pongan a la brecha, que se pongan al frente, que peleen por su familia, que le enseñen las escrituras y que prediquen la palabra de Dios. Y que no solamente hagamos eso, sino que también nosotros la vivamos. Porque yo siempre le digo, no, aquí venir a regañar aquí es fácil, ¿verdad? Yo sé que aquí a veces nos paramos, ¿no? Y exhortamos y exigimos. Pero cuando bajamos de aquí hay que vivirlo. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Enseñarles las escrituras a nuestros hijos y enseñarles que habrán dificultades como Pablo le enseñaba a su hijo Timoteo. Que seas partícipe de mis aflicciones. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Podemos ir presos por predicar el evangelio? Sí. Yo sé que tenemos nuestras libertades aquí, hermano, pero si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, entonces van a haber aflicciones. Y Jesús lo anticipaba también. Jesús anticipaba que iban a haber aflicciones.
Yo, por ejemplo, les leo Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es lo que dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan ya también lo declara en su primera carta, donde dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O sea que no hay que temer. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de ese dinamita, ¿no? O como dice Samuel Pérez Milo, que la mejor palabra es dínamo, que es una energía, dice, continua. Amén. El Espíritu Santo está trabajando, ¿no? Continuamente en cada uno de nosotros. Ustedes se acuerdan de esos dínamos que le poníamos a las bicicletas, a las llantas, ¿verdad? Yo sé que ya muchos no nacieron en esas generaciones, ¿verdad? Cuando usted pedaleaba, entonces daba vuelta el dínamo y hacía encender la luz. ¿Recuerdan eso, no? Entonces, eso es lo que genera, ¿no? Es ese dínamo, es una energía continua. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, es lo que Dios nos ha dado. Ahora, el apóstol Pablo hace una exhortación y me gusta porque empieza con una negativa, ¿no? Si usted nota el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso es lo que no nos ha dado Dios. Pero eso a veces de esa manera es la que actuamos nosotros. Pero eso es lo que no nos ha dado Dios. Sino que nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, de amor. Entonces, el apóstol Pablo muestra aquí estas gloriosas verdades. Entonces, y John MacArthur lo pone como un conjunto de tres o un gobierno de tres. Eso es lo que debe de gobernar en el creyente. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 7? Sino que de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que debe de gobernar en el cristiano. Y Pablo da una exhortación. La exhortación es a no avergonzarse de dar testimonio del Señor. Y la exhortación a soportar las aflicciones que le acompañan en el ministerio. Entonces, sí podemos ver esa exhortación que da el apóstol Pablo, que no nos avergoncemos. No podemos avergonzarnos de esto porque esto es poder de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Entonces, nosotros podemos ver esto. No solamente se queda ahí, sino que da un estímulo el apóstol Pablo de que en el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y me encanta porque cada vez que Pablo usa la palabra poder, se está refiriendo al mismo poder que levantó a Cristo de la tumba. Amén. Según Efesios capítulo 1, dice que el poder que actuó resucitando a Cristo de la tumba es el que ahora opera en el creyente. Ahora, ¿se puede imaginar ese poder que tiene usted? Que no lo estamos ejercitando. Entonces nosotros deberíamos estar aprovechando ese poder que Él nos ha dado, predicar el evangelio con valentía y no quedarnos callados. Entonces la seguridad que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Aún enfrente de las dificultades, él dice, no te avergüences. ¿Cuántos nos hemos avergonzado de predicar el evangelio? O de decir que somos cristianos. ¿Cuántos nos ha pasado eso? ¿A nadie? ¿O todos nos hemos enfrentado a esas dificultades, esos momentos donde tenemos que hacer defensa de la verdad? Quien se niega a proclamar abiertamente a Jesucristo como Señor y Salvador, da evidencia de que no pertenece a Cristo,
sin importar sus afirmaciones de ser cristiano. Usted puede decir que es cristiano, pero si se avergüenza de dar testimonio de Dios, entonces usted no es cristiano realmente. La vergüenza de un cristiano por el Señor se produce debido al interés propio desvergonzado que no está dispuesto a pagar el precio del discipulado fiel. ¿Escuchó eso, no? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pasar tribulación por predicar la palabra de verdad? Quiero serte fiel, decía el canto, ¿no? Estremece mi estructura, ven y sana mis heridas. ¿Qué más dice? Caminar en santidad. ¿Estamos dispuestos? Que Dios quite todo lo que no le agrada de nuestra vida. Entonces Él tiene que empezar a trabajar en nuestra vida para que nosotros podamos predicar su palabra de verdad. Y Pablo advierte a Timoteo sobre personas que hablaban sin comprender la palabra. ¿Ha visto eso? Que muchos hablan, pero sin comprender la palabra de Dios. Eso es triste, hermano. Predicar sin creer la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de predicarla y creerla. Y no solamente eso, sino que vivirla. Predicar no es repetir información, es transmitir el mensaje vivo de Dios. Amén. El valor de predicar está en la palabra eterna, que es viva y poderosa. Esta palabra es viva y poderosa. Entonces, ¿por qué debemos de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué debemos de predicarla? Porque es eterna. Entonces, yo quiero llevarlos a un texto. Isaías 40, versículo 8, dice, leo yo para ustedes, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros debemos de predicar la palabra de Dios porque esta palabra es eterna, trae vida, trae cambios al hombre. Yo sé que la vez anterior nosotros hablábamos el domingo anterior se hablaba de el testimonio de tu vida, ¿usted recuerda? Y que muchos pues llegan a la conclusión, bueno, si yo doy un buen testimonio no necesito predicar. No, el buen testimonio nos introduce a predicar la palabra de verdad. Lo único que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos en el capítulo, el versículo 7, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuántos nos hemos acobardado? Esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos 4:12. Vamos ahí. Hebreos 4:12. Escuche bien. Para todos aquellos que decimos que somos cristianos pero que nos avergonzamos, ¿no? O que la palabra de Dios no produce cambio. Bueno, la palabra de Dios debería estar produciendo cambios en la vida. Y de nosotros ir creciendo en la gracia de Dios. Pero hay muchos que pasan años y no hay evidencia de un fruto, de un cambio. Entonces nosotros podemos ver esto en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nosotros a veces nos excusamos diciendo, es que yo soy así. Dios ya me conoce que soy así. Pues sí, porque nos conoce, quiere hacer un cambio en nuestra vida. Y porque Él sabe, conoce las cosas que están mal en nuestra vida y quiere que nosotros mejoremos. Que le sirvamos con más agradecimiento, que incluso que nos congreguemos, que prediquemos el Evangelio, que llevemos las buenas nuevas, que nos portemos bien en nuestro trabajo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es? Tiene vida, ¿no?
Es viva y eficaz. ¿Y qué sigue diciendo? Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo. Que Dios nos conoce, por supuesto que nos conoce. Él penetra con su palabra. Es viva y eficaz. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida, entonces nos daremos cuenta de los cambios en nuestra vida. Entonces vamos a ver esos cambios. Y entonces yo siempre les he dicho, ¿no?, que está hablando de una daga, de un bisturí usado por un cirujano. Hebreos 4:12. Está haciendo una operación a corazón abierto, penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y saca todo lo malo que hay ahí. La palabra de Dios nos limpia. Es lo que le dice Jesús a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra. ¿Qué nos limpia? La palabra de Dios nos limpia. Entonces, está aquí diciendo que esta palabra penetra, que es viva y es eficaz. Versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas, todas las cosas están desnudas delante de Él. No podemos encubrir nada. Él conoce todo. Él conoce dónde nosotros tenemos que cambiar, dónde nosotros tenemos que mejorar. Entonces, ¿por qué tengo que predicar la palabra de Dios? Porque es viva, porque hace cambios en la vida. Yo tengo que proclamar la palabra de Dios porque sé que esta palabra es la que va a hacer cambio. No es el predicador, no es la elocuencia del predicador, es la palabra viva y eficaz que penetra en el corazón del ser humano. Y es ahí donde hace cambio. ¿Y por qué es poder de Dios? ¿Esta palabra es poder de Dios? Sí. Esta palabra es poder de Dios. Y yo se los leo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, a los gentiles también. Esto es poder de Dios para todo aquel que cree, dice. Entonces es necesario creer también en la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver también 3 actitudes para predicar con valor. Y después pondré algunos ejemplos de aquellos personajes en la Biblia que no se avergonzaron de predicar el evangelio de verdad. Pero hay que predicar la palabra de Dios con verdad. Y yo quiero llevarlos ahí mismo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer del 1. Donde Pablo aconseja a Timoteo cómo debe de predicar. Escuche cómo debemos de predicar nosotros. Yo sé que a veces nosotros nos da miedo predicar, ¿no? ¿Nos da miedo? Pues Pablo aconseja a Timoteo, y esta palabra hoy es para cada uno de nosotros. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cómo tiene que predicar? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo tiene que hacerlo? Con toda paciencia y doctrina, ¿no? Pero que inste, dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Lo podemos ver hoy en día? Sí, y lamentablemente mucha gente va atrás de estos falsos, ¿no? Falsos apóstoles, falsos profetas. No, aquí Pablo dice que prediques la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios. ¿Delante de quién, hermano? Delante de Dios.
Y como nosotros les hemos enseñado, Dios es nuestra mayor audiencia. Él nos está escuchando. Así que nosotros debemos de predicar con fidelidad la palabra de Dios. Abrir las escrituras, exponer al pueblo de que nosotros somos viles pecadores y que necesitamos un Salvador, Cristo Jesús. Necesitamos un Salvador. Entonces, de esa manera tenemos que hacerlo, predicar con verdad. Es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos dispuestos a predicar así? No, yo no predico así porque... ¿Por qué? Porque se enojan, dice. Porque se van. Porque no aguantan. Ya mandaba un himno el hermano. Oh, qué dura es tu palabra, ¿no? ¿Quién la podrá llevar, Señor? Eso es lo que le dijo el apóstol Pedro a Jesús. Señor, está muy fuerte, le puedes bajar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te quieres ir tú también? No, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Él tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Solamente Él. No hay nadie más. Por muy dura que sea la palabra, es la que nos da vida, es la que nos nutre a nuestra alma. Esta palabra de Dios. Así que usted tiene que predicarla sin temor. Amén. Y también tenemos que predicarla con integridad. Acompáñeme a Tito. Tito capítulo 2. Vayamos a Tito capítulo 2. Y vea conmigo lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Estas son cartas pastorales. Entonces, aquí le aconseja Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 7. Si lo encuentra ahí. Dice 2:7. Lo leemos, dice. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Qué es lo que tiene que mostrar? Integridad y seriedad. Y que se ponga a él como ejemplo. Amén. Es que no solamente de venir y exhortar, sino que hay que presentarse como ejemplo. ¿Estamos siendo ejemplo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, con integridad, ¿no? Hay que aplicar la palabra de Dios con integridad. Ahora yo tengo que presentarme como ejemplo. En integridad y en seriedad. Y sigue diciendo en el versículo 8, palabra sana y reprochable, de modo que que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Que no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Y qué es lo que dicen de usted, hermano? ¿Qué cosas dicen de usted? No hay nada malo que decir del hermano. ¿Ah? ¿Qué dicen? Predicar con integridad. Eso es lo que dice, ¿no? Y en un versículo anterior dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. A los jóvenes. También los jóvenes tienen que predicar. Sí. Y tienen que ser prudentes. ¿Escucharon, verdad, jóvenes? Mucha prudencia. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo andamos? Y ya hablamos la vez anterior en la junta, ¿no? Los noviazgos, ¿cómo andan? ¿Cómo están cómo estamos actuando con la prudencia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Tenemos que cuidarnos. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Eso le dice a Timoteo. Y también hay que predicar con humildad. De esa manera tenemos que predicar el evangelio. Con humildad, porque esto no es para la gloria nuestra, es para la gloria de Dios.
Eso nunca se nos debe de olvidar. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Se lo leo, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección, pero en el capítulo 15, versículo 10, dice de la manera siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por nuestros méritos propios, no es por nuestra capacidad, hermano. Es por la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios. Es la gracia de Dios, así debemos de predicar. Después que nosotros nos bajamos de predicar y te felicitan, la gloria de Dios, que no se nos olvide. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. Entonces, hay unos ejemplos bíblicos de gente que predicó con valor. Y yo quiero llevarlos, traigo varios, pero voy a llevarlos por lo menos a unos dos. Y uno de esos es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que no se avergonzaba. Y no se avergonzó ante el rey Agripa. No se avergonzó ante esos reyes poderosos. Predicó el evangelio. Estuvo dispuesto a pagar el precio. Tanto así que Festo le dice: estás loco, Pablo, le dice. Y Pablo le responde: no estoy loco, excelentísimo Festo, mas hablo palabra de verdad y con cordura. Y el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Porque hablaba de verdad y con cordura. Y Pablo le dice: quisiera que por poco o por mucho, pero que creyeras. Que todos ustedes creyeran. Y aquí también hay muchos que necesitan creer. Porque como dice Tito, que hay muchos que profesan amar a Dios. Somos cristianos profesantes, pero que necesitamos nacer de nuevo. Profesamos, tenemos mucho conocimiento, conocemos la palabra de Dios, llenos de teología, pero que necesitan nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Hechos capítulo 20, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso. Usted recuerda ese pasaje, ¿verdad? Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20. Y esto nos va a mostrar de que nosotros debemos de predicar la palabra de verdad. Y como decía Pablo, hablo palabra de verdad y con cordura. Tenía lógica el apóstol Pablo, ¿no? No como los apóstoles de hoy en día, ¿no? O los, bueno, usted sabe, ¿no? Esta semana murió asesinado Miguel Uribe, ¿verdad? El político que iba para la candidatura de la presidencia en Colombia. Pero muchos apóstoles oraron por él profetizándole que Dios había declarado que no iba a haber muerte en su familia. Bueno, la pregunta es, ¿se equivocó Dios o se equivocaron estos apóstoles? Porque todos son mentirosos, ¿no? Vamos al texto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando predicamos la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo, vamos a leer versículo 26. Yo quiero leerles del 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Bueno, el diseño de Dios es que seamos ricos, dice una predicadora por ahí. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo algo diferente acá. Nosotros no negamos que Dios nos puede bendecir. De hecho, Dios nos ha bendecido a cada uno de ustedes. Y nunca he escuchado que a uno de ustedes le falte pan en su mesa.
Es más, tienen buenos autos, tienen buenas casas, los ha bendecido y de tan bendecidos que están, aviones que no se congregan. ¿No estamos entendiendo la palabra de Dios, hermano? Bueno, esta mujer dice que el diseño de Dios es ese. La riqueza, dice. Pero el apóstol Pablo dice que, ¿qué dice en el versículo 23 que leíamos? El Espíritu Santo le da testimonio, el Espíritu Santo le está dando testimonio de que le esperan ¿qué? ¿Qué le esperan? Una mansión allá en Bel Air. Prisiones. Eso es lo que le espera. Y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Veamos qué convicción tiene el apóstol Pablo. Y yo sé que nosotros hemos pasado muchas situaciones, hermano. Cierran la iglesia, se van a morir de COVID. Pero Dios nos mantuvo hasta hoy, ¿no? Cierran la iglesia, va a llegar migración. Pero Dios les ha dado valor a los hermanos aquí. Convicciones, hermano. Convicciones en la palabra de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo. Entonces, el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Escuchó eso? Para los que se andan cuidando, ¿no? Y dejan de venir a la iglesia por irse en el gimnasio. ¿Escuchó eso, no? Ya le dijeron, sí. No, eso es el Espíritu Santo da testimonio, dice aquí. A mí nadie me ha dicho que dice el Espíritu Santo da testimonio. Con tal, dice, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que quiere Pablo, terminar con gozo su carrera. ¿Por qué? Porque tiene un ministerio que le dio el Espíritu Santo, que es el Evangelio de la gracia. El versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, me verá más mi rostro. Es decir, se estaba despidiendo definitivamente, ¿no? Se iba Pablo. Y por eso le encarga a Timoteo, que era pastor en Éfeso, y aquí se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Por lo tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo. ¿Qué dice? ¿Que protesta? Pablo protestante, ¿va? Él protesta. Versículo 24, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que nosotros no podemos hacer, hermano. Rehuir a predicar todo el consejo. El salmista dice en el capítulo 119 que la palabra de Dios es suma, es decir, toda, total. No podemos dejar nada afuera. Hay que predicarla en su totalidad. Versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó? Cristo. ¿A quién le pertenece? A Cristo. Nadie de nosotros es dueño del rebaño. Cristo es el dueño. Y como Él es el dueño, nosotros debemos obedecer a Él. Entonces, vemos que el apóstol Pablo dice que él no ha ninguna cosa le importó, ¿no? Ni estimó su vida por predicar el Evangelio. De igual manera nosotros debemos de hacerlo. Yo lo voy a llevar a otro ejemplo, Jeremías,
Y nosotros sabemos de que el apóstol Pablo fue martirizado por causa del evangelio. Jeremías capítulo 20, versículo, vamos a leer un versículo nada más. Vamos a ir a Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, está conmigo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, cada vez que el apóstol, que el profeta Jeremías predicaba, era una afrenta, porque se burlaban de él. Y cuando nosotros expongamos la palabra de Dios, también vendrán esas dificultades. Pero en el versículo 9, él dice, y dije, no me acordaré más de él. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Para qué predicar? No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, es lo que había en Jeremías, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Entendemos eso? Porque la palabra de Dios es viva y cuando está metida en el creyente no la podemos callar. Tenemos que predicarla. Y este hombre la predicó con valentía. Tenemos otros ejemplos ahí, pero los vamos a dejar ahí. Entonces, ¿Jesús predicó con valentía? Sí. Fue hasta la cruz. Murió por cada uno de nosotros. Entonces, la advertencia de Pablo aquí es que no nos avergoncemos de predicar la palabra de Dios. Y que tampoco nosotros no distorsionemos la verdad. Ya se lo ha advertido a Timoteo. Otro de los consejos es que le dice que se aleje de las personas que no le van a ayudar en el ministerio. Muchos abandonaron a Pablo. Yo quiero que veamos nomás unos ejemplos. Les decía que en la primera carta él habla acerca de la compañía que tenía, pero en esta segunda carta habla acerca de los que le habían abandonado, como por ejemplo en el versículo 15 de 2 Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, todos le abandonaron. A nosotros nos abandona uno y ya nos ponemos a llorar, hermano. Pero ¿por qué? Si aquí hay gente que trabaja para Dios, la obra sigue adelante. Dice que lo abandonaron todos. Escuchó eso, ¿verdad? Que lo abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Siempre habrá alguien echando la mano ahí, trabajando juntos para el reino. Así que aunque te abandonen, tú sigue adelante. Entonces, en el capítulo 4, versículo 16, veamos otro ejemplo más de los que abandonan al apóstol Pablo. Dice en el versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¿Escuchó eso? ¿Ninguno? Como la vez anterior que fuimos a evangelizar, ¿verdad? Y iban los hermanos ahí conmigo. Y entonces me quedé yo platicando ahí con alguien y de repente no vi a nadie, pero pues de repente pues llegó el hermano Nectalí allí y pues ahí estuvo. Entonces yo puedo decir, no estuve solo, ¿no? No estuve solo. El versículo que les dije, 16, ¿verdad?
Leamos el 14, porque veamos lo que dice. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Hay gente que se opone? Por supuesto. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando. Dice el versículo 16 donde estamos. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Vea cómo reacciona el apóstol Pablo. Él está dispuesto a predicar el evangelio a pesar de que lo abandonen, a pesar de que nadie esté a su lado. Él está dispuesto a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Muchos lo abandonaron? Sí, pero Cristo estuvo de su lado. Dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que no me fuese, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Entonces,